Así es de que entramos inmediatamente a la sección Pregúntale al pastor. Y la pregunta que espero contestar es sobre la perspectiva evangélica sobre la celebración de la Navidad. Y voy a dar respuesta a esta gran pregunta por medio del pensamiento de los tres reformadores más influyentes del pensamiento evangélico protestante, y te hablo de Martín Lutero, de Ulrico Zwinglio y de Juan Calvino. Es tan fuerte el legado de estos hombres de Dios que después de más de 500 años siguen sus escritos nutriendo a la mayoría del mundo cristiano, evangélico protestante, y poniendo su legado como punto de partida de nuestra teología y forma de culto de la iglesia protestante y sus diversas ramificaciones hoy en día. Así que espero que escuches en esta sección la respuesta, que es realmente de tremenda bendición. Así es de que voy a dar respuesta a la perspectiva protestante de la celebración de la Navidad. Bueno, como no existe un consenso acerca de cuándo nació Jesús exactamente, algunos teólogos piensan que podría ser en primavera, debido a las referencias a los pastores en los campos que observan sus rebaños, porque en el mes de diciembre, en esa parte de Israel, era probable que no fuera, porque es una temporada donde hay heladas, incluso cae nieve, y entonces los pastores pues no podrían estar pastoreando a sus rebaños por la nieve, o podría haber sido en otoño. Lo cierto es que en la Biblia no aparece ninguna fecha precisa del nacimiento de Jesús. Y si a esto se le agrega que las festividades paganas se celebraban a finales de diciembre, desde la época romana, donde había mucha comida, el consumo excesivo de alcohol, que era la característica de estas festividades paganas, y según el historiador Simón Sebag Montefiore, los primeros cristianos tenían que compartir con la diversión que las tradiciones paganas prometían a nivel social. Los años siguieron avanzando y llega el momento en el que los romanos empiezan a abandonar gradualmente el paganismo y empiezan a adoptar el cristianismo. Pero en esa transición, la agenda religiosa cristiana se empieza a apropiar poco a poco de las prácticas paganas. Y durante un tiempo, los romanos participaron de ambas tradiciones, y a finales del siglo IV después de Cristo, los rituales paganos y el cristianismo coexistieron, y al final las prácticas religiosas cristianas de antaño se impusieron. Entonces llega el año de 1517, donde nace la llamada Reforma Protestante, encabezada por el profesor y teólogo el alemán Martín Lutero, donde clava las famosas 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg, que dio comienzo a la Reforma Protestante, un cisma en la Iglesia Católica que cambió profundamente la historia de Europa y del mundo. Y a partir de ahí, los tres principales reformadores protestantes, el alemán Martín Lutero, el suizo Ulrico Zwinglio y el francés Juan Calvino, tenían perspectivas diferentes en cuanto a la celebración de la Navidad, que siguen con nosotros hasta el día de hoy en pleno siglo XXI. Hoy quiero explicar brevemente la postura
de cada uno de estos célebres antepasados evangélicos, de los cuales merecen nuestro reconocimiento, nuestra admiración a la gran labor que realizaron en esos años y que siguen haciendo eco sus postulados para bendición de la Iglesia Evangélica Protestante del siglo XXI. La pregunta que espero contestar es sobre la perspectiva evangélica sobre la celebración de la Navidad. Y voy a dar respuesta a esa gran pregunta por medio del pensamiento de los tres reformadores más influyentes del pensamiento evangélico protestante. Y aludo, por supuesto, en primer lugar, al carismático Martín Lutero. En segundo lugar, al gran dirigente de la Reforma Protestante en Alemania, al suizo Ulrico Zwinglio, y por supuesto a Juan Calvino, el gran teólogo francés de la Reforma y pensante del protestantismo más influyente desde mi perspectiva. Es tan fuerte el legado de estos hombres de Dios que después de más de 500 años siguen sus escritos nutriendo a la mayoría del mundo cristiano evangélico protestante. Y poniendo su legado como punto de partida en nuestra teología y forma de culto de la Iglesia Evangélica y sus diversas ramificaciones hoy en día. Entonces, la pregunta en cuestión es la siguiente: ¿qué es lo que ellos creían acerca de la celebración de la Navidad? Si bien no hay una respuesta rotundamente protestante en el tema, porque no tenemos una perspectiva única en cuanto a la celebración de la Navidad o no celebración de la Navidad. Si hablara de estos hombres de Dios, de Lutero, de Zwinglio y por supuesto de Calvino, voy a mencionar las tres posturas de estos reformadores que realmente son un referente y son parte de nuestra cultura evangélica. Número 1, Lutero totalmente estaba a favor de la celebración de la Navidad. A Lutero, el más fogoso, carismático y gracioso de los reformadores, le encantaba celebrar la Navidad y predicó muchas veces sobre el nacimiento de Cristo cuando se acercaban los 25 de diciembre. Puesto que Lutero se aferró al principio normativo en la adoración, esto es, que se acepta todo lo que la Escritura no prohíbe, pero que no contradiga a la misma vez. Por lo tanto, ya que no hay ningún mandato diciéndonos que no podemos celebrar la encarnación, el nacimiento de Cristo, entonces Lutero se sintió totalmente justificado a la hora de celebrar la encarnación del Verbo Eterno, es decir, de celebrar la Navidad de manera especial una vez al año. Pienso, en lo personal, que es importante subrayar que la celebración se centraba única y exclusivamente en el nacimiento de Jesús, sin desviar la atención en nada, como sí lo hace el catolicismo con sus tradiciones, prácticas extrañas a los principios bíblicos. El pensamiento de Lutero se puede ver en los muchos sermones y enseñanzas que son magníficos sobre la Navidad. Entonces, podemos decir que Lutero aprovechó de las fiestas especiales para anunciar a Cristo y meditar sobre la llamada unión hipostática que nos habla acerca de Jesucristo, la relación todo Dios y la relación todo hombre de nuestro Señor. Y la postura de Lutero es una postura marcadamente positiva, amaba y celebraba la Navidad, es decir, Lutero estaba a favor de la Navidad por el famoso principio normativo en la adoración, ¿verdad? En el cual se acepta todo lo que la Escritura no prohíbe, pero que no contradiga a la misma vez a la Escritura.
La segunda postura, por supuesto, es de Zwinglio, totalmente en contra de la celebración de la Navidad. Al otro lado del espectro evangélico estuvo Ulrico Zwinglio. Sin lugar a dudas, Zwinglio era el más radical de los tres reformadores magistrales. No obstante, los protestantes más radicales, los anabaptistas, acabaron apartándose del reformador de Zúrich por dos razones. En primer lugar, Zwinglio seguía bautizando a los niños, y en segundo lugar, Zwinglio no creyó que la iglesia tuviera que independizarse del Estado. Esto dio lugar a esa separación dentro del mismo movimiento protestante. Según Van der Mosma, Zwinglio rechazó todos los días festivos eclesiásticos en Zúrich, dado que Zwinglio creyó en el principio regulativo de la adoración, a saber, la idea de que las iglesias deben hacer solamente lo que las escrituras enseñan y exigen que hagan, vamos a decir, y exige que hagan. Se opuso a cualquier celebración que no fuese explícitamente mencionada en el texto bíblico. Esta creencia es una de las diferencias claves entre las iglesias luteranas y reformadas. Fue esa misma convicción tocante al principio regulativo de Zwinglio la que llevó a los presbiterianos escoceses, a los puritanos ingleses a rehusar a celebrar la Navidad. De hecho, mientras el protestante Oliver Cromwell sirvió como el Lord Protector en Inglaterra, Escocia y en Irlanda, y en el año 1653 al año 1658, es decir, por 5 años, se llegó a prohibir la Navidad a nivel nacional en estos países de la Gran Bretaña. Entonces, ¿qué era lo que Zwinglio creía acerca de la celebración de la Navidad? Bueno, Zwinglio no creía en la celebración de la Navidad porque no estaba expresamente indicada y ordenada por la Biblia. Así que Zwinglio 100% era opuesto a la celebración de la Navidad y Martín Lutero 100% celebraba la Navidad. Entonces aquí tenemos a Martín Lutero que celebraba la Navidad y a Ulrico Zwinglio que se oponía totalmente a la Navidad porque simplemente no lo indicaba la Escritura. Y entonces aparece el tercer reformador, Juan Calvino, que sale con el postulado cada uno conforme a su conciencia. Como en el caso de la Santa Cena, el que tuvo que mediar entre Lutero y Zwinglio fue Calvino. La postura de Lutero en la Santa Cena defendía que Cristo estaba físicamente presente en la cena, que en cierto grado es parte de la doctrina de la transustanciación, que enseña que el pan y el vino era presencia física de Cristo y el vino la sangre de Cristo literalmente, así como la Iglesia Católica. Y la postura de Zwinglio decía que no hay ninguna presencia real en la cena del Señor, que la Santa Cena es tan solamente un acto conmemorativo donde nosotros pensamos en Cristo, recordamos su muerte por nosotros, su victoria, y nosotros damos gracias a Dios por ello. Aquí no hay ningún tipo de presencia física en la cena. Luego llega Calvino en la segunda generación diciendo, miren, Lutero tiene algo de razón y Zwinglio también la tiene. Lutero tiene la razón porque sí hay presencia de Cristo en la cena, y Zwinglio tiene la razón porque no hay una presencia física de Cristo en la cena. Lo que hay una presencia espiritual. Lo que hace Calvino fue que vino a mediar entre los dos campos de interpretación doctrinal. Y con respecto a la Navidad,
El francés Juan Calvino hizo algo similar con estos dos grandes reformadores. Acuérdense de que Zwinglio, él creía en el principio regulativo de la adoración, y Martín Lutero en el principio normativo de la adoración. Entonces creía que cada congregación local podía determinar cómo mejor celebrar o no celebrar la Navidad. En el caso de Zwinglio, pues él decía, si no lo dice la Biblia, pues no lo celebramos. Martín Lutero decía, si la Biblia no lo prohíbe y no la contradigo, pues la puedo celebrar. A pesar de que algunos aseveran que Juan Calvino se opuso a la Navidad, el reformador escribió dos cartas específicas, una en enero de 1551 y la otra en marzo de 1555, de diferencia 4 años, para aclarar su postura al respecto. En la carta de enero de 1551 explica que las autoridades de Ginebra ya habían abolido la celebración de los días festivos antes de que llegara a la ciudad. Y dice en términos explícitos que él mismo, a nivel personal, sí celebró el nacimiento de Cristo, es decir, que sí celebró la Navidad. En la segunda carta, en la carta de marzo de 1555, Calvino se opone a aquellos que critican a ciertas iglesias que se deciden conmemorar fechas especiales. Y según el francés, estas cuestiones son asuntos de indiferencia. Y entonces dijo en ese postulado, cada iglesia puede tomar la decisión que sea después de haber meditado sobre el tema. En otras palabras, una iglesia tiene la libertad en Cristo para celebrar la Navidad o para no celebrarla, pero no tiene por qué meterse con otras congregaciones que hacen lo contrario. En otras palabras, Calvino en lo personal sí celebraba la Navidad y también quería en lo personal que cada iglesia decidiera el asunto bajo sus respectivos presbiterios o ancianos o gobierno local. Y una vez que tomaran la decisión, que no se metieran con las posturas de otras comunidades que optaron a hacer lo contrario. Esa era la idea y el pensamiento de Calvino. En conclusión, estas tres corrientes con el pueblo evangélico hasta el día de hoy, así como no hay ninguna postura rotundamente evangélica en cuanto a la Navidad, personalmente yo abrazo la postura de Juan Calvino porque me parece la más madura, la más sensata, la más pastoral y la más afín a las palabras del apóstol Pablo, que dice en Romanos 14, 5 y 6, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y en lo personal, yo hace 7 años aproximadamente, yo era del pensamiento de Ulrico Zwinglio, del pensamiento regulativo de adoración, que si no lo dice la Biblia, pues no lo hacía. Entonces, yo era un defensor de no celebrar la Navidad, pero me di cuenta que yo celebraba cumpleaños, que yo celebraba el Día del Niño, del papá, de la mamá, y entonces, para entrar en congruencia, o no celebro nada de eso que no me indica la Biblia, o sí celebro como el pensamiento de Martín Lutero, siempre y cuando, aunque no me lo diga la Biblia y no contradigo a la Biblia, lo puedo celebrar. Entonces tomé la decisión, ¿verdad? Y ahora soy del pensamiento de Juan Calvino, que en lo personal yo celebro, bueno, entre comillas, nosotros ya durante tantos años
pues no ponemos ningún adorno, ningún fin de luz o pino, porque pues no tenemos esa cultura. Pero al menos en nuestra iglesia, los hermanos que quieren celebrar la Navidad, pues que la celebren. Y aquellos que no quieren celebrar, pues también esta Navidad, que no la celebren. Ni el uno juzgue al que la celebra, y como tampoco el otro juzgue al que no la celebra. Que cada quien esté consciente en lo que hace, que todo lo haga, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Si tú eres de la línea luterana o la calvinista que optan por celebrar la Navidad, te deseo una muy, pero muy feliz Navidad en este año que está por terminar, bueno, y en el próximo año que está por iniciar. Y si eres de la línea zwingliana, la anabaptista o la calvinista que deciden no celebrar la Navidad, que la pases genial estas fiestas decembrinas. Recibe la bendición del Padre y que el Padre te bendiga con la potencia del cielo. Yo espero que haya contestado, ¿verdad? Entonces hay 3 posturas: la de Martín Lutero, se le conoce el principio normativo de adoración, que si, aunque no lo diga la Biblia, se puede celebrar siempre y cuando no se contradiga. O el principio regulativo de adoración de Ulrico Zwinglio, que si no lo dice la Biblia, pues no se celebra. O el pensamiento de la conciencia, ¿verdad? Si tú lo quieres celebrar, pues celébralo, pero no juzgues al otro que no lo celebra. O si no lo celebras, no juzgues a aquel que sí lo celebra. Que el Padre te bendiga y prediquemos a Cristo. Que pueden venir 20,000 Navidades y si Cristo no ha nacido en tu corazón, no ha llegado tu Navidad. Prediquemos el nacimiento de Jesús en los corazones de las personas. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que el Padre te bendiga. Soy tu amigo Freddy Luna. Bendiciones. Nos vemos para la próxima.